Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Anabel y a lo largo de este vídeo quiero compartir contigo un trocito de mi historia. He decidido llevar a cabo esta iniciativa porque en el transcurso de mi vida he visto que, como yo, también otras personas de mi generación y de generaciones posteriores han transitado los primeros años de su vida en entornos conflictivos y hoy se enfrentan a las consecuencias que esto implica. Y quiero aprovechar este espacio para agradecer a las personas que aportan valor a mi vida y muy especialmente a aquellas que en un determinado momento me ayudaron a ver que tenía una visión muy negativa de la vida y que no valoraba las cosas buenas que sí había en ella. Y me agradezco, y sí, lo digo correctamente, me agradezco también a mí por haberlas escuchado y por haber sido capaz de ver que lo que me decían era real, porque ver fue lo que me permitió empezar a hacer cambios. Y también me agradezco, y valga la redundancia, por haber tenido la voluntad y la fuerza para emprender esos cambios. Por supuesto, en algunos tramos de mi vida con ayuda de algún profesional. Y quiero aclarar que agradecernos no es soberbia, agradecernos es reconocernos, es valorarnos, es ser conscientes de que hemos hecho un esfuerzo para ser mejores personas, para nosotros y para quienes nos rodean. He grabado este vídeo con el objetivo de ayudar a la toma de conciencia de los propios comportamientos, cómo afectan nuestra vida, a quienes nos rodean y sobre todo y muy especialmente cómo influyen en el desarrollo de los niños. Espero que este contenido sea un aporte para tu vida y si en este momento te encuentras en una situación próxima a la maternidad o paternidad y posterior crianza de tu hijo o hija, arroje algo de luz a los interrogantes que puedas tener respecto a este tema. En mi búsqueda por entender por qué durante mucho tiempo viví las circunstancias que se presentaban en mi vida desde la insatisfacción, me encontré casi por accidente y diré también que afortunadamente con algunos profesionales que a través de sus conocimientos sobre cómo aprende el cerebro y sobre cómo éste se construye y se reconstruye, me ayudaron a entender por qué soy como soy y por qué durante mucho tiempo tuve una visión tan negativa de la vida. El cerebro, ese órgano que conduce nuestra vida, a veces bien y otras no tanto, hoy, gracias a los descubrimientos realizados durante los últimos años, se sabe que se encuentra en construcción permanente, lo que significa que podemos cambiar los comportamientos inadecuados que hayamos aprendido en el entorno en que nos criamos por otros que sean más beneficiosos para nosotros, para el logro de nuestros objetivos y por consiguiente que nos hagan mejores personas para quienes nos rodean. En resumen, tenemos la posibilidad de emprender un camino de transformación y hacer lo mejor que podamos con lo que nos hicieron cuando éramos pequeños o pequeñas. Y ahora sí, lo prometido, te contaré mi historia. Nací en Uruguay en la década del 60, en el seno de una familia muy estricta, en la que quien llevaba el timón era el hombre, bastante típico en la época. Una época en que ni por asombro el común de las familias se cuestionaba sus comportamientos, su manera de relacionarse, ni tan siquiera si la forma en que educaban a sus hijos y lo que les transmitían con sus conductas era lo más adecuado para que pudieran tener una vida satisfactoria y de éxito. De ser consciente de cómo tus comportamientos te afectaban a ti y a quienes te rodeaban, ni se hablaba. Si ibas al psicólogo era prácticamente porque estabas loco o loca. Una época en que el castigo físico a los hijos era bastante habitual, además del uso de adjetivos de desaprobación. Hecho este último, que en la época actual se sabe, condiciona a los niños a responder de manera fiel a los calificativos con que los describen sus padres. Afortunadamente, el daño que causan este tipo de entornos se puede cambiar, pero implicará algo de tiempo y esfuerzo, porque modificar comportamientos es más difícil que adquirir comportamientos nuevos.
En el entorno en que me crié no había tolerancia para el error. Todo tenía que salir bien a la primera. Era como si el aprendizaje, como hoy lo entiendo, un proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación, no existiera, como si el error no tuviera cabida en el proceso de aprendizaje, y también del error se aprende. A eso sumado un ambiente de estrés casi permanente, mi capacidad de aprendizaje estaba menguada debido a un entorno que no favorecía para nada un desarrollo saludable. Durante mucho tiempo me vi diferente a los demás niños de mi edad, porque no aprendía a la velocidad que se suponía que debía aprender. Llegué a creer que había nacido con alguna falla y por eso los conocimientos no entraban en mí. Bastantes años después entendí el porqué, y es que estaba sometida a tanta presión y a tanto estrés que me bloqueaba. Cursé el colegio con bastantes dificultades. Siempre iba justa con las notas, era muy tímida, hablaba muy bajito y llevaba gafas. El cóctel perfecto para que me hicieran bullying. El bullying en aquel momento no tenía la trascendencia que tiene hoy. De hecho, creo que esta palabra ni siquiera existía. Como mucho en esos casos, si los educadores se enteraban de que un alumno o alumna era acosado o agredido, el director o directora del colegio le hacía un llamado de atención a él o los causantes del acoso y no mucho más. Quizás escribir 100 veces no debo pegar o insultar a mis compañeros, o unos días sin patio, y en eso quedaba la sanción. Y es que muchas veces las agresiones y los acosos no pasaban de la esfera de los participantes. A menos que se produjeran daños graves, las autoridades del colegio no se enteraban de lo que había ocurrido. La suma de todos estos acontecimientos me condicionaron a vivir la vida en una insatisfacción constante, hasta que con 30 años, tras una ruptura de pareja, inicié un camino de transformación que aún hoy continúa. Necesitaba hacer cambios, no le encontraba sentido a la manera en que estaba viviendo. Tenía la sensación de estar viviendo una vida que no era la mía. Y creo que esto es lo que ocurre cuando incorporas como propios valores y creencias que has aceptado como verdades absolutas, porque son las enseñanzas que asimilaste y ni siquiera cuestionaste, transmitidas por tus padres y el entorno social. Empecé a estudiar cosas nuevas, necesitaba salir de esa monotonía que no me llenaba, sentía que me faltaba algo. La timidez me seguía acompañando, no de manera tan intensa como cuando era pequeña, pero aún estaba allí. Por lo que decidí hacer expresión corporal y teatro con la finalidad de superarla, y eso me ayudó bastante. A partir de aquí ya empezaba a notar cambios, me sentía mejor, un poco más a gusto conmigo misma, al menos empezaba a hacerme un poco más leal, pero aún faltaba mucho camino por recorrer. Y es que personalmente creo que el camino de crecimiento, si queremos continuar superándonos, no acaba hasta el último día de nuestras vidas. Con el tiempo confluyeron una serie de circunstancias, necesitaba un cambio drástico y decidí trasladarme a vivir a España. No fue fácil al principio, pero poco a poco fui superando los primeros obstáculos y alcanzando los distintos objetivos que me había propuesto. También me concedí algunos merecidos caprichos, como viajar, que por cierto me gusta mucho. Y hace aproximadamente un año hice mi primera crisis de edad. Nunca antes había pasado por una crisis por este motivo. Y es que ya no tenía objetivos, se me habían acabado. Era como si ya no tuviera hacia dónde ir. Y para mí, una vida sin objetivos es una vida sin sentido. ¿Qué innovaciones puede haber en tu vida si no aspiras a alcanzar algo nuevo? Tras volver a cuestionarme algunos aspectos de mi vida, empecé a interesarme por temas relacionados con el aprendizaje y el desarrollo personal, por lo que hice algunos cursos y leí algunos libros que despertaron mi interés por indagar más en profundidad sobre el origen del comportamiento humano.
Como te decía al inicio de este vídeo, en el transcurso de mi vida me he encontrado con personas de mi generación que transitaron su infancia en entornos conflictivos. Pero, y sin ir tan atrás en el tiempo, me pregunto qué está pasando hoy, casi 60 años después, con la violencia de género, con hombres y también algunas mujeres que maltratan a sus parejas, y con padres o madres que dañan a sus hijos para castigar al otro cónyuge porque no quiere continuar con la relación de pareja o porque quieren iniciar otra relación y esta nueva persona que entra en su vida no acepta a los hijos de la pareja anterior. Y a nivel de la adolescencia, novios que controlan la forma en que se viste su novia y con quienes se relaciona. Y la pregunta que me surge es, ¿dónde se gestan todos estos comportamientos? Estos comportamientos se gestan en el entorno en que nos criamos, como consecuencia de hábitos y formas de ver la vida que se transmiten de padres a hijos y de hijos a nietos. En definitiva, son nuestros padres o personas que nos crían quienes nos sirven como modelo para aprender cómo conducirnos por la vida. De ellos aprendemos un conjunto de valores y creencias sobre nosotros, el prójimo y la vida. A este contexto es al que por necesidad nos vemos obligados a adaptarnos cuando somos pequeños, porque son las personas más próximas que tenemos y dependemos de ellas para desarrollarnos hasta que alcancemos la edad adulta y luego podamos independizarnos. Eso sí, cargados con una mochila, ¿con qué contenido? Dependerá del contexto en el que hayamos nacido. Dicho esto, me viene a la memoria un hecho ocurrido hace 1 o 2 años de un chico que filmó a un compañero mientras se duchaba y luego colgó el vídeo en las redes sociales. No recuerdo ahora si fue en un colegio, en un instituto o en un centro deportivo, pero cuando las autoridades del lugar citaron a los padres para mostrarles la filmación que había hecho su hijo, se rieron al ver las imágenes. Si los padres, que son los adultos, tienen esta actitud, ¿qué se puede esperar de su hijo que los tiene como ejemplo? Es en los primeros años de vida, en el periodo que va desde los 0 a 3 años, la época en que el cerebro y los procesos mentales se adaptan al ambiente en que se vive. El niño o la niña va absorbiendo todo lo que ocurre en su entorno a través de los sentidos. La familia nuclear es el entorno social de más peso en esta fase de la infancia. Es la primera y a veces, en el caso de niños que no comienzan la guardería hasta los 3 años, la única manera de relacionarse que conocen, por lo cual el niño aceptará como válida la imagen que sus padres le devuelvan de sí mismos y de los demás. Estas primeras experiencias familiares condicionarán en gran parte los comportamientos que tendrá el futuro adulto. Llegado este punto, me parece oportuno citar a Eric Berne, psiquiatra, creador y fundador del análisis transaccional. Berne resumía su pensamiento en referencia a los casos más graves que vivía en su clínica con la siguiente frase: las personas nacen príncipes y princesas hasta que sus padres las convierten en ranas. Y es que la filosofía del análisis transaccional parte de la premisa de que todo ser humano es esencialmente positivo y tiene un potencial a desarrollar. Es desde la infancia, en función de las figuras parentales que nos hayan tocado, que aprenderemos a ser desgraciados y fracasar, o a ser felices, disfrutar y tener éxito. Estos dos perfiles afrontarán las circunstancias adversas que se les presenten en la vida de manera diferente. Quiero citar una película que vi hace unos cuantos años y que me impactó porque me hizo pensar justamente en cómo el entorno en que nos criamos nos puede presentar la vida como una experiencia de descubrimiento que puede ser vivida con alegría y a través de la cual podemos desarrollarnos y crecer como personas, o por el contrario, como una carga pesada, llena de dificultades e interminables esfuerzos para al final no lograr nada o muy poco.
El título de la película es La vida es bella, es del año 1997, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. Se desarrolla en un campo de concentración nazi y trata de un padre, Guido, que maquilla la situación terrible que allí se vivía para que su hijo la viviera como un juego al final del cual, si ganaba, le darían un premio. No explicaré más porque no quiero hacer spoiler, pero si no la has visto, te la recomiendo. Son los padres, en función al entorno en que ellos se hayan criado y también en función de lo que hayan trabajado o no sobre sí mismos, quienes condicionarán a sus hijos o hijas a que vean el mundo de una forma positiva, como un lugar lleno de posibilidades en el cual podrán desarrollarse y alcanzar el éxito, o de una forma negativa, como un lugar lleno de dificultades y en el que no podrán esperar otra cosa que el fracaso. Con esto no quiero decir que haya que negar las dificultades de la vida, porque sí las hay, no me refiero a eso, aunque aclaro, todo a su debido momento. Yo me refiero a que las mismas circunstancias y las mismas dificultades desde estas dos perspectivas diferentes se vivirán de manera diferente. Mismas circunstancias, diferente enfoque, diferentes resultados. El entorno en que nacemos nos puede condicionar a la elevación o al hundimiento. Es en la infancia donde se establecen las bases de la autoestima, del propio valor y del valor de los demás. Si estas bases se construyen desde el miedo, la tristeza y la rabia, luego como adultos habrá que emprender el trabajo de transformarlas en seguridad, alegría y admiración para poder tener una vida satisfactoria. Aquí finaliza la primera parte de este tema. En la segunda parte te contaré dos historias diametralmente opuestas, una de elevación y la otra de hundimiento, para que a través de la comparación puedas ver con claridad en qué medida estamos condicionados por el entorno en que vivimos cuando aún no somos capaces de valernos por nosotros mismos. Y digo esto desde la propia experiencia. Si te ha gustado el contenido de este vídeo, te invito a que te suscribas y recibirás la notificación de la segunda parte. Y si crees que puede aportar valor a otras personas, compártelo. Gracias por acompañarme a lo largo de este vídeo. Gracias, Silvia, por animarme a desplegar las alas para llevar a cabo esta iniciativa. Un beso desde aquí. Y me despido con esta frase. Tienes el poder de elegir y cambiar. Si tú cambias, aunque nada cambie, todo cambia. Un saludo y nos vemos en la segunda parte.